¿Cómo están chicos? Soy su profe de mate y en esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio de estadística con datos agrupados. Para resolverlo, primero tenemos que determinar una tabla de datos en donde nos pide que encontremos la media aritmética, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica o estándar. Los primeros dos o las primeras dos columnas vamos a colocar los datos de las primeras dos columnas corresponden al ejercicio que lo vamos a leer en este momento. Y empezamos de esta forma. Se encuestó a un grupo de familias sobre el valor que pagan por el consumo de agua potable y los resultados fueron los siguientes. 7 personas pagan entre 10 y 20 dólares y llenamos estos datos en la primera y segunda columna. En la primera columna colocamos intervalo de clase y en la segunda columna colocamos FI, que significa frecuencia absoluta. Continuamos. Seguimos con el ejercicio y dice, 13 personas han pagado entre 20 y 30 dólares de agua. 8 personas han cancelado entre 30 y 40 dólares. 15 personas han cancelado entre 40 y 50 dólares. 10 personas han cancelado entre 50 y 60 dólares de consumo de agua y 7 personas han cancelado entre 60 y 70 dólares. Una vez que hemos determinado o hemos llenado estas dos primeras columnas, tanto del intervalo de clase como de las frecuencias absolutas, pasamos a la siguiente o el siguiente cuadro o la siguiente columna. Vamos a determinar entonces nuestra siguiente columna de la siguiente manera. Recordemos que para la siguiente columna nosotros tenemos lo siguiente. La X y la X, que significa XY, significa marca de clase, y la F y la Y, que significa frecuencia absoluta. Lo que nos está diciendo en esta columna es que multipliquemos las dos columnas anteriores que hemos determinado. Pero antes tenemos aquí que sacar la marca de clase. ¿Cómo sacamos la marca de clase? Es decir, esta columna. Bueno, lo único que tenemos que hacer es sumar los dos intervalos que tenemos, los extremos de los intervalos, es decir, 10 y 20, y dividir para 2. 10 más 20 es 30, dividido para 2, el resultado es 15. Y ahí tenemos 15. Luego sumamos 20 más 30. 20 más 30 nos da 50, dividido para 2, 25. Ahora tenemos el siguiente. 30 más 40 nos da 70, dividido para 2 nos queda 35. Ahora tenemos 40 más 50. 90 dividido para 2, 45. 50 más 60 nos quedaría 110. 110 dividido para 2 a 55. Y finalmente 60 más 70, 130. 130 dividido para 2, 65. Ahora sí vamos con la cuarta columna. Si ustedes pueden observar, en la cuarta columna nos dice que multipliquemos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, tenemos que multiplicar estas dos columnas. Y al multiplicar 7 por 15 me da como resultado 105. Al multiplicar 13 por 25 me da como resultado 325. Al multiplicar 8 por 35 me da como resultado 280. Al multiplicar 15 por 45 me da como resultado 675. Y si multiplicamos 10 por 55 nos da como resultado 550. Y finalmente 7 por 65 nos da como resultado 455. De esa forma hemos llenado los datos de la cuarta columna.
No olvidemos que siempre tenemos que sumar la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? No es otra cosa que el número de datos o el número de personas encuestadas. ¿Cuántas personas son las que se encuestaron en el total? 60 personas. Hay que tomar muy en cuenta este número, ya que esto corresponde al número de datos que vamos a utilizar para las fórmulas, tanto para la media aritmética, como para la desviación media, como para la varianza y también para la desviación típica o estándar. Vamos entonces a sumar nuestros datos de la cuarta columna que ya teníamos. Al sumar los datos de la cuarta columna, obtenemos 2390. Ahora sí, con estos dos datos, tanto de la sumatoria de la columna de frecuencias absolutas más la sumatoria de esta columna que habíamos sacado, entonces podemos sacar nuestra media aritmética literal A. La fórmula es la siguiente: sumatoria de toda la columna de XY por FI, que en este caso sería 2390, dividido para 60, es decir, para el número total de personas encuestadas. Al dividir estos dos datos, me da como resultado que nuestra media aritmética es 39,83. Vamos ahora con lo siguiente. Vamos a obtener la quinta columna. ¿Cómo obtuvimos los datos de la quinta columna? Es decir, toda esta columna de aquí. Bueno, como ustedes pueden observar, en la parte superior tenemos nosotros una fórmula. Nos dice que hay que restar en valores absolutos la marca de clase menos la media aritmética. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Es decir, vamos a restar la primera marca de clase, que en este caso sería 15. Vamos a restar 15, que es la marca de clase, menos nuestra media aritmética, en este caso 39,83. Al restar, aunque nos sale un número negativo, que en este caso sería menos 24,83, recuerden ustedes que los valores absolutos siempre en valor absoluto nos da un número negativo, perdón, positivo. Siempre el resultado será positivo, aunque nos dé un valor negativo. Vamos ahora con el siguiente valor. Al restar 25 menos nuestra media aritmética que habíamos sacado, que es 39,83, nos da como resultado 14,83, que en este caso sería el segundo valor. Aunque nos da negativo, pues sabemos que todo valor que está en valor absoluto nos da como resultado positivo. El siguiente valor, 4,83, lo obtenemos restando 35, que es el tercer valor de marca de clase, menos la media aritmética, que en este caso corresponde a 39,83. Y obtenemos 4,83. Si nuestro valor es negativo, no hay ningún problema, porque siempre serán valores positivos. Tenemos ahora 45, que es el siguiente número de marca de clase, y lo vamos a restar menos 39,83, que es nuestra media aritmética. Y finalmente obtenemos 5,17. Ahora vamos con el siguiente valor, siguiente marca de clase, que es 55. 55 restamos menos 39,83 y nos da como resultado 15,17. Luego, finalmente, 65, que es el último valor de marca de clase, y menos 39,83, que vendría a ser nuestro valor 25,17. Es el último valor. Vamos ahora, entonces, ya una vez que ya tenemos todo esto que hemos obtenido de la resta entre la media aritmética y la marca de clase, pues entonces vamos a continuar con el siguiente o la siguiente columna. En la siguiente columna nos dice que debemos multiplicar la columna anterior que habíamos obtenido, es decir, los datos 24,83
por la frecuencia absoluta, dice la fórmula. Entonces vamos a multiplicar 24,83, vamos a multiplicar por 7, que es la columna de la frecuencia absoluta. Al multiplicar estos dos datos me da como resultado 173,81. Ahora tenemos que multiplicar 14,83 multiplicado por 13 que tenemos aquí. Si multiplicamos 14,83 por 13, nos va a quedar como resultado 192,79. Ahora tenemos que multiplicar 4,83 por 8, que es la tercera o tercer valor de la frecuencia absoluta. Y nos da como resultado 38,64. Vamos a seguir y así sucesivamente, ¿verdad? Con los demás datos. 5,17 multiplicado por 15 y nos da como resultado 77,55. 15,17 por 10 y nos da como resultado 151,70. Y finalmente 25,17 por 7 y nos da como resultado 176,19. Muy bien, una vez que llegamos a este punto, pues tenemos que sumar toda esta columna. El resultado de la suma de toda esa columna es 810,68. Una vez que llegamos a ese punto, ya podemos sacar el literal C, pero no nos olvidemos del literal B. ¿Cómo sacamos el literal B? Bueno, la fórmula es el rango es igual al valor mayor menos el valor menor. ¿Pero a qué valor nos estamos refiriendo? El valor menor de todos los datos, es decir, ¿cuál es el valor menor de todos los datos? Es el número 10. ¿Y cuál es el valor mayor de todos los datos? El número 70. Así que tenemos que restar estos dos valores. Primero el mayor del menor, es decir, 70 menos 10. Al restar 70 menos 10 nos queda de rango 60. Una vez que llegamos a ese punto, podemos ya sacar ahora el literal C, desviación media. ¿Cómo sacamos la desviación media? Simplemente tenemos que guiarnos mediante la fórmula de desviación media. Desviación media es igual a la sumatoria de toda la columna que tenemos en la XY, que en este caso sería valor absoluto de marca de clase menos media aritmética, cerramos con valor absoluto, multiplicado por la frecuencia absoluta, dividido para el número total de datos, en este caso, número total de personas encuestadas. Y como obtuvimos 810,68, pues ese valor de 810,68 de esta columna de aquí, el resultado de la sumatoria, que es 810,68, colocamos para sacar nuestra desviación media. Dividimos para 60, es decir, para el número total de encuestados. Al dividir para 60, nos queda de desviación media 13,51. Y esa sería nuestra respuesta en el literal C. Vamos ahora, para ir terminando ya, cómo obtenemos la columna penúltima. En esta columna lo que tenemos que hacer es, como ustedes pueden observar, dice que el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética está elevado al cuadrado. Y este resultado nosotros ya lo tenemos aquí. Está 24,83. 24,83 tenemos que multiplicarlo dos veces o elevarlo al cuadrado con nuestra calculadora. 24,83 por 24,83 nos da como resultado 616,53. Si multiplicamos dos veces 14,83 por 14,83, nos da como resultado 219,93. Si multiplicamos dos veces 4,83 por 4,83, nos da como resultado 23,33. Vamos a multiplicar ahora 5,17 multiplicado por 5,17. Dos veces, por lo tanto me da
26,73. Y tenemos 15,17 multiplicado dos veces, 15,17 por 15,17, nos da como resultado 230,13. Para finalizar, tenemos que multiplicar dos veces 25,17 por 25,17 y nos da como resultado 633,53. Para terminar con la última columna, cómo llenamos estos datos de esta última columna, tenemos que recordar o ver la fórmula que tenemos en la parte superior. Nos dice que tenemos que multiplicar la columna de lo que está elevado al cuadrado, de valores absolutos elevado al cuadrado, multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Qué significa eso? Significa que el dato que sacamos aquí, que está elevado al cuadrado, hay que multiplicarlo por la columna que tenemos acá de frecuencia absoluta. En este caso sería el número 7. Es decir, tenemos que multiplicar 616,53 por 7. Y la respuesta sería 4.315,71. Ahora tenemos que multiplicar 219,93. Claro que estos datos están ya redondeados. Por 13, que sería el segundo dato de frecuencia absoluta. Y al multiplicar por 13, nos da como resultado 2.859,09. Continuamos. Hay que multiplicar ahora 23,33 por el siguiente dato de la frecuencia absoluta, que en este caso sería 8. Continuamos. Ahora 26,73 vamos a multiplicar por 15. Por 15. Y nos da como resultado 400,95. Tenemos también 230,13 que tenemos que multiplicar por el otro dato que tenemos en frecuencia absoluta, que es el número 10. Y nos da como resultado 2.301,30. Finalmente tenemos 633,53 que hay que multiplicar por el último dato de la frecuencia absoluta, que en este caso sería 7. Y nos da como resultado 4.434,71. Una vez que hemos llegado a este punto, tenemos que sumar toda esta columna. Claro que sí. Vamos a sumar toda esa columna. Al sumar toda esta columna, nos da como resultado 14.498,40. Y este es el último dato que necesitamos para sacar nuestra varianza. La fórmula de la varianza tenemos aquí. Es este símbolo elevado al cuadrado igual a la sumatoria de toda la columna de X, Y, en este caso marca de clase, menos media aritmética en valor absoluto elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta y dividido para el número total de datos. En este caso sería de los encuestados, de las 60 personas. Vamos entonces a colocar nuestro valor. Dice que es la sumatoria de todo eso. ¿Y qué valor es la sumatoria de todo eso? 14.498,40. Ese dato la colocamos aquí y lo dividimos para 60, que es el número total de encuestados o el número total de personas. Al dividir nos queda como resultado 241,64. Una vez llegado a este punto, ya podemos sacar el literal E. El literal E es la desviación típica o estándar. ¿Y qué es la desviación típica o estándar? No es otra cosa que la misma fórmula de la varianza, solamente que en este momento ese valor o toda la fórmula va a estar elevada a una raíz cuadrada o dentro de una raíz cuadrada. Así que lo único que tenemos que hacer es utilizar, para sacar la desviación típica o estándar, es utilizar el valor que tenemos que sacamos de la varianza y colocarla dentro de una raíz. Al sacar la raíz cuadrada del valor de la varianza, es decir, 241,64, estamos sacando ya nuestra desviación típica o estándar, lo cual corresponde a desviación típica o estándar es igual a 15,54. Muy bien, chicos, eso es todo. De esa forma hemos resumido
todo el ejercicio. Hemos determinado entonces en este tipo de ejercicios que lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien los ejercicios y las dos primeras o los dos primeros columnas, podríamos decir, lo obtenemos al leer el ejercicio. Y luego, pues, las demás columnas tenemos que ir obteniendo poco a poco, dependiendo de la combinación de las fórmulas que tengamos allí. Hemos obtenido la media aritmética, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica o estándar. Es así como hemos terminado y pues nos veremos en otro video. Comenten, compartan